Buenos días, mi nombre es Leticia Bravo Hernández, me encuentro actualmente estudiando la licenciatura en Nutrición Aplicada en la UNADAM y esta es la asignatura de Educación y Didáctica para la Alimentación. Esta actividad es una asignación a cargo del docente y el tema que escogí es Principios Básicos de Educación y Didáctica. Este tema yo lo escogí porque para mí es muy importante el conocimiento que nosotros podamos obtener como nutriólogos, pero creo que es aún más importante el saber impartir ese conocimiento, porque básicamente las personas a las que nosotros vamos a ayudar a poder conocer todo esto, necesitamos primero conocer a las personas y también saber cómo darles a conocer toda esta información. Y de ahí depende de eso, creo yo, es como finalmente vamos a poder lograr tener el éxito o vamos a tener un fracaso al no saber cómo impartir este conocimiento. Esta es una razón por la cual creo yo es importante este tema y es por la cual yo escogí el tema. Ahora, ¿por qué creo que este tema es importante y de alguna manera es muy importante en lo que es en la práctica del servicio en la educación? Bueno, pues por lo que yo había comentado hace unos momentos, finalmente es importante el poder ayudar a las personas que conozcan todo aquello que les está perjudicando en su salud. Pero si nosotros no sabemos o no conocemos bien las circunstancias de las personas para que ellas puedan tener el método necesario para podérseles impartir este conocimiento, entonces no podría ayudarnos a poder tener éxito en lo que esperamos alcanzar, sino que este es un tema, creo yo, muy importante para que las personas conozcan de qué forma ellos pueden hacer cambios en sus vidas para que puedan tener unos mejores estilos de vida. Entonces, bueno, iniciando con el tema, que para mí creo que es sumamente importante, vamos a explicar de alguna manera también cómo esto se puede llevar a cabo en la vida real y vamos a iniciar con lo que es la didáctica. Bueno, lo que nosotros ahora podemos ver en la introducción, solamente tomaremos la última parte de la introducción en donde el profesional de nutrición tiene la función y responsabilidad de fomentar estilos de vida saludable, que es lo que habíamos comentado, la importancia de poder ayudar a las personas a poder fomentar ese conocimiento y esa forma de vivir que les va a ayudar a ellos a tener mejores estilos de vida. Ahora, ¿qué es la didáctica? La didáctica es la rama de la pedagogía que utiliza métodos y técnicas en la aplicación de la enseñanza. Es decir, que nosotros podremos tener este conocimiento, que es muy importante que lo tengamos, debemos de inclusive dominarlo, pero si nosotros no sabemos impartirlo, no sabemos enseñarlo, no podemos conocer los diferentes métodos que podemos utilizar para que las personas, de acuerdo a sus circunstancias, podemos darles esa enseñanza. Entonces, es muy difícil que este conocimiento que nosotros tenemos poder ayudar a que llegue a las personas que finalmente necesitamos que entiendan cómo cambiar sus vidas. Entonces, de esta manera es como para nosotros es muy importante comprender lo que es la didáctica, que como bien lo dice aquí, son métodos con los que nosotros vamos a utilizar para poder impartir ese conocimiento. Y esos métodos los vamos a conocer en un momento más. Ahora, de acuerdo a esto, ya conocimos, ya una vez que entendimos lo que es la didáctica, es bien importante que ahora conozcamos ese proceso que vamos a utilizar para poder dar lo que es la enseñanza-aprendizaje. Y este proceso, pues bueno, aquí vemos en la imagen que puede ser un grupo de personas ya mayores o puede inclusive ser grupo de personas jóvenes, no importa de qué edades, nosotros necesitamos conocer el método adecuado para poder aplicarlo a ese grupo de personas. Ahora, como dice aquí, la enseñanza en la didáctica es la acción de proveer las circunstancias para que el educando aprenda, que es justamente lo que estamos tratando de entender como nutriólogos. Al poder expresar o dar esta enseñanza, necesitamos conocer cómo son las circunstancias de las personas. Y como vemos aquí, etimológicamente, el aprendizaje deriva de aprender, de tomar conocimiento, de retenerlo, de agarrarlo. Que nosotros cuando demos esta enseñanza estemos seguros de que se pudo comprender, de que el educando comprendió lo que nosotros esperábamos que pudiera entender para poder hacer cambios en su vida. Ahora, cuando nosotros como nutriólogos nos encontramos ante un grupo, debemos de entender esta pregunta de reflexión que dice, ¿por qué es importante la didáctica para el nutriólogo? Bueno, ya explicamos que la didáctica es básicamente una rama de la pedagogía y la pedagogía utiliza métodos que utiliza para poder aplicar estos métodos para la enseñanza o una mejor enseñanza
dependiendo del grupo de personas con el que se esté trabajando. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice en esta diapositiva, se requiere formación didáctica para orientar el aprendizaje de acuerdo a las características del educando. Es decir, necesitamos llegar a una meta, pero para llegar a esa meta necesitamos conocer el grupo de personas con las que vamos a estar. Pero vamos a ver, una vez que conocimos al grupo, qué método es el adecuado para ese tipo de grupo de personas que estamos conociendo. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo el grupo de personas aquí casi básicamente son amas de casa. Podemos ver que a lo mejor tienen una misma cultura, un mismo círculo social, o tienen los mismos intereses, los mismos objetivos. Entonces, de acuerdo a eso, es el método que vamos a utilizar para poder saber que ellas van a entender todo lo que se les va a estar enseñando. Así es como nosotros vamos a estudiar el grupo, y de acuerdo a ese tipo de estudio que nosotros ya hicimos, el modelo de educación que pudiéramos ver, necesitamos conocer la educación o los tipos de educación que existen. Y aquí el tipo de educación, hay tres tipos de educación que son formal, no formal e informal. El formal, ¿qué diferencias tiene con nosotros? Bueno, en el formal, algunas de las diferencias que hay es que en los grupos formales, pues se les hace un reconocimiento de la educación que se les está dando con un certificado, hay un lugar establecido, hay una institución que finalmente es la que establece la planeación, los objetivos, los intereses que de alguna manera se esperan alcanzar o cubrir, las metas que se esperan alcanzar. Eso lo estipula la institución. Y hay un horario en el cual se establecen las horas de estudio o las horas en las que se va a impartir esa educación. Ahora, ¿qué diferencias hay con el no formal y el informal? Bueno, el no formal, pues es justamente que ahí no se les va a establecer ningún horario, no hay un lugar específico donde se tenga que impartir la clase, o tampoco hay una institución de por medio que es la que esté llevando a cabo la planeación. Más bien, este tipo de educación surge de la organización que están haciendo los comunitarios. Entonces, esta educación se lleva de una manera informal, porque inclusive la persona que está enseñando o la persona que está llevando a cabo la educación, pues puede ser solamente una persona que esté guiando, como se les conoce de alguna manera como aquella persona que está como un facilitador, o como inclusive uno de los mismos participantes. O sea que realmente en este tipo de educación formal podemos ver que no se limita a un lugar establecido, a un horario, no hay una planeación dada por una institución, sino la planeación es dada por las mismas personas de la comunidad de acuerdo a sus intereses o sus metas. Ahora, ¿cuál es la educación informal? Esta educación informal se da básicamente en la vida cotidiana, porque se puede dar entre la familia, en los amigos, en los vecinos, en los compañeros de trabajo, y es un tipo de educación informal porque también no hay una planeación. La planeación en realidad es algo más espontáneo, y de alguna manera no se limita tampoco a lugares o a tiempos, y la forma en la que de alguna manera se está planteando, o lo que la persona que está dando la educación puede ser inclusive alguien escogido al azar. Entonces podemos darnos cuenta de algunas de las diferencias que existen en este tipo de educación. ¿Para qué necesitamos conocer esto? Bueno, porque nosotros necesitamos saber que de acuerdo al grupo de personas que ya estudiamos, será el tipo de educación que podemos nosotros escoger para poder llevar a cabo la enseñanza en ese grupo de personas. Y aquí podemos ver en la diapositiva cómo, bueno, la educación que están llevando a cabo es un poquito más dinámica, y no es necesariamente están dentro de una institución. Entonces, bueno, pues esto es algo que se va llevando a cabo de acuerdo al grupo de personas que se haya estudiado. Ahora, los modelos educativos. Estos modelos educativos son importantes porque son los que vamos nosotros a utilizar de acuerdo al grupo de personas que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer. Vamos a utilizar este modelo, que es el que, de acuerdo al conocimiento, nosotros que ya tenemos el conocimiento que hemos adquirido, vamos a aplicar ese modelo para que podamos estar seguros de que esta información que nosotros tenemos va a llegar a comprenderse de la manera que esperamos entre las personas o el grupo de personas que estamos trabajando. Ahora, estos grupos de personas, de modelos educativos, como se menciona aquí, son la guía práctica educativa para los educadores. Así es de que podemos verlo uno en uno. Y estos modelos, por ejemplo, empezamos con el modelo tradicional, que es el que ya conocemos comúnmente. Podemos ver que es cuando están en los grupos de secundaria o en la preparatoria o en las universidades, en donde finalmente el maestro es quien enseña,
y el maestro lo que diga, pues el alumno se acata a lo que el maestro está enseñando. Y en esto se menciona, los contenidos los transmite el maestro. Se le llama también como memorístico porque básicamente como uno como estudiante no puede opinar, no da nada de aporte a la clase, por lo que si se lo memoriza, da lo mismo que finalmente aquello que el maestro en ese momento le esté dando, porque el alumno no tiene la opción de poder dar su opinión. En el siguiente modelo es un modelo de la escuela activa, ya empieza a haber variación en cuanto a lo que es el modelo tradicional. Esto surgió a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX por Juan Jacobo Rousseau, que fue muy criticado, pero él planteó lo que era la psicología de las edades, en donde él aclara que era muy importante tomar en cuenta el criterio de cada persona, porque dependiendo de las edades, pues es un punto de vista muy diferente y son los intereses y objetivos diferentes, por lo que es importante permitirles a ellos expresar su opinión. Y después de esto, llega el modelo de la tecnología educativa, que fue en el siglo XX, y como dice aquí, la técnica que se enfoca es más en la forma en cómo se enseña que por el contenido que se da. Y podemos ver aquí una pequeña imagen en donde vemos que el maestro, pues muchas veces ya utilizando la tecnología, pues no era precisamente un maestro, sino también había lo que eran las enseñanzas a través de la televisión. Entonces, esto es un cambio o se empieza a utilizar también la computadora y ya son otro tipo de técnicas que se empiezan a utilizar para poder llevar a cabo la enseñanza. Entonces, este es un modelo que se le conoció como el modelo, o se le conoce el modelo de tecnología educativa. Otro de los modelos es el modelo de la didáctica crítica. Este modelo es un modelo que también surge, como dice, es el educando, es el responsable de la transformación de la realidad personal y social. Es decir, que aquí cada estudiante de alguna manera, de acuerdo a lo que ellos han estado aprendiendo o entendiendo, ellos son los responsables de la transformación que va a surgir en la realidad de cada uno de ellos. Y esta realidad puede ser dentro de lo que es la parte personal o la parte social. Y tiene una importancia porque también esto se empieza a manejar de manera grupal, por lo que esto es muy importante en los cambios que se están surgiendo en el modelo. Otros modelos que también surgieron fue el modelo cognitivista. Dice, se estudia la representación mental considerando aspectos sociológicos y culturales. En este modelo cognitivista es un modelo en el cual también se estudia las representaciones mentales, en donde podemos ver que había en este modelo dos tipos, que es el repetitivo o memorístico y el otro es el significativo. Podemos darnos cuenta de aquí que este conocimiento o este modelo se basa en el conocimiento previo que tiene el educando y de acuerdo al conocimiento previo que él tiene por las experiencias, por lo que él haya tenido, es como él va formando sus aprendizajes. Entonces, bueno, esto es algo que también fue cambiando a medida que fue pasando el tiempo, nos damos cuenta de modelos diferentes. Otro de los modelos fue el modelo por competencias profesionales, en el cual este comenzó en 1970 y es la habilidad que la persona tiene para realizar cualquier tarea que se le requiere. Es decir, si se le pone en un puesto determinado, la persona tiene la habilidad para poder desarrollar todas las habilidades necesarias para poder desempeñar ese puesto. Y de alguna manera es la forma en la que la persona va desarrollando diferentes habilidades que le ayudan a aprender cómo aprender para que pueda desempeñarse de la mejor forma. Por último, el modelo humanista. Aquí en la corriente humanista vamos a resaltar a dos grandes personajes, que es uno según Carl Rogers, que él enfocó las cosas centrados en la persona, y Abraham Maslow, que lo enfocó más con la teoría de la motivación. ¿A qué se debe con eso? Bueno, pues el enfocarlo a la motivación significaba que para Maslow una persona se sentía o se veía impulsada a querer aprender porque siempre había un motivo por el cual él deseaba aprender, pero cuando había un motivo que finalmente se cumplía, siempre surgía otro más, o sea que había un constante estímulo de aprendizaje. Entonces, estos son los modelos que podemos ver y que podemos darnos cuenta que son muy importantes conocerlos para poder aplicarlos dependiendo del grupo de personas que nosotros estemos teniendo para poder trabajar. De esta manera es como para mí es muy importante este tema porque a mí me gusta mucho la parte de la enseñanza, creo que es muy importante porque muchas veces determina lo que la persona a la que se le está enseñando, determina lo que va a hacer con su vida. Y para ello creo que es importante el poder saber
impartir ese conocimiento. Como conclusión, solamente quiero tomar la última parte de mi conclusión en donde dice que, bueno, como nutriólogos nosotros promovemos la salud a través de la educación y es importante conocer los factores que intervienen en la educación del sujeto. Esto es para mí muy importante, por lo cual creo que es lo que se enfoca en básicamente el tema que escogí en esta ocasión. Y la ética que nosotros podemos tener como nutriólogos es que seamos muy honestos en la información que podamos dar a las personas, que podamos utilizar este método o cualquier método que podamos ser muy claros en el tipo de grupo de personas que nosotros podamos tener, que de acuerdo a las circunstancias de las personas, sin describir o menospreciar más bien a nadie o utilizar ciertas actitudes racistas, nosotros debemos de tratar de ser empáticos en todo momento con el grupo de personas que tengamos que trabajar. Y por ello este tema me encanta y me gusta y siento que es importante. Bueno, pues esto es todo y gracias. Espero haya sido clara. Les comparto mis referencias, que son de las que tomé para que puedan llevarse a cabo esto. Gracias, esto es todo.